¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta oportunidad analizaremos lo que vendría siendo el capítulo 2, cómo se sostiene un edificio, de la lectura de entender la arquitectura, su historia y su significado. Bien, para empezar, bueno, en la lectura el autor Leland Roth profundiza uno de los principios fundamentales de la arquitectura, lo que vendría siendo la estabilidad estructural de los edificios. Y más allá de su función estética o simbólica, un edificio debe cumplir con una necesidad básica, ¿no? Que vendría siendo mantenerse en pie frente a las fuerzas naturales y resistir el paso del tiempo, ¿no? Para lograr esto, Roth explora diversos puntos, tales como lo que vendría siendo los aspectos estructurales, materiales y técnicas, así como también fuerzas y cargas, y un simbolismo profundo. Bueno, empezaremos con la estructura como base fundamental. Y bueno, Roth comienza su análisis destacando que la solidez de un edificio radica en su estructura, que actúa como el sistema nervioso de la edificación. Y bueno, la estructura no solo soporta el peso del edificio mismo, sino también este debe resistir fuerzas externas, tales como el viento, la gravedad, las vibraciones, ¿no? Elementos como la columna, vigas y arcos son fundamentales, ya que cada uno de estos juega un papel específico en la distribución de las cargas. Y bueno, la comprensión de cómo esos elementos interactúan es esencial para garantizar la estabilidad de cualquier construcción. Seguido de eso tenemos lo que vendrían siendo los materiales y técnicas, ¿no? La evolución histórica. Bueno, Roth analiza la evolución de los materiales a lo largo de la historia, ¿no? Desde la piedra, la madera, el acero, el hormigón. Y bueno, y cómo cada uno de estos influyen en la forma y la función del edificio, ¿no? Y bueno, desde las primeras civilizaciones, los materiales disponibles siempre han determinado las técnicas constructivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la arquitectura antigua, la piedra fue un material predominante, ¿no? Ejemplos notables incluyen las pirámides de Egipto, construidas con grandes bloques de piedra y caliza y granito, ¿no? Que no solo ofrecían una gran resistencia, sino que también simbolizan la permanencia y la conexión con lo divino, ¿no? El Sigurat de Ur, por ejemplo, es un ejemplo de cómo el ladrillo, combinado con técnicas de construcción, como el uso de tal vez de rampas o plataformas, permitió levantar edificios de gran altura y significado religioso. También tenemos lo que vendría siendo la arquitectura griega clásica, ¿no? Que llevó la técnica de construcción a unos niveles mucho más altos, ¿no? Introduciendo el uso de columnas, de arcos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Partenón, que es un icono de la arquitectura dórica, donde las columnas de mármol no solo proporcionan soporte estructural, ¿no? Sino que también aportan una belleza estética y un orden visual. Y finalmente tenemos lo que vendría siendo, por ejemplo, la revolución industrial, que trajo consigo el uso del acero y el hormigón armado, permitiéndole a los arquitectos diseñar rascacielos grandes y estructuras que antes eran imposibles, ¿no? El edificio Flatiron en Nueva York, por ejemplo, es uno de estos, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Bueno, las fuerzas y las cargas. El texto de Roth enfatiza la importancia de entender las fuerzas y las cargas que actúan sobre un edificio. Cada edificación está diseñada no solamente para resistir su propio peso, sino también para resistir el peso de cargas adicionales puestas por el uso diario. Así, estas fuerzas son denominadas como cargas vivas. Este, Así también para resistir las fuerzas naturales. La capacidad de la estructura para gestionar estas cargas es esencial para su longevidad y la seguridad. Roques explica estos conceptos como carga viva y carga muerta y explica también cómo los ingenieros utilizan cada cálculo para asegurar que cada elemento de la estructura sea adecuadamente dimensionado. Esta interacción entre los principios físicos y la práctica arquitectónica subraya sobre todo la importancia de un enfoque en el diseño arquitectónico, entre la colaboración entre arquitectos e ingenieros, lo cual es fundamental para lograr que no solo los edificios se vean estéticamente agradables, sino también sean estructuras seguras y duraderas. Y bueno, ahora el simbolismo en la arquitectura. El simbolismo en la arquitectura, este, más allá de su función técnica, Roth aborda el simbolismo asociado a la solidez. Un edificio que se percibe como sólido y duradero transmite una sensación de seguridad y sobre todo de estabilidad. La arquitectura en ese sentido va más allá de lo físico, tiene capacidad de influir en experiencias emocionales este, de quienes interactúan con ella, desde sobre todo las majestuosas catedrales góticas que abocan en el asombro y la reverencia,
hasta los rascacielos que son contemporáneos, que representan sobre todo el progreso y la innovación. En este aspecto simbólico, puede influir en la forma que las comunidades perciben su entorno construido, que representan una solidez para reforzar el sentido de identidad y sobre todo de pertenencia. El simbolismo se expresa a través de formas de materiales o estructuras que transmiten un significado sobre todo y valores culturales, ya sean religiosos o sociales. Y bueno, a lo largo de la historia muchos edificios han sido diseñados no solo con el propósito funcional, sino también para representar las ideas abstractas y colectivas. Un claro ejemplo de eso es la arquitectura gótica, con los altos muros y las agujas y los vitrales que transmiten un sentido de elevación espiritual y una cierta cercanía a lo que vendría siendo el cielo, ¿no? Y bueno, la solidez. La solidez en la arquitectura es un principio fundamental, sobre todo para asegurar la estabilidad y la durabilidad de una cierta estructura. Más allá de soportar su propio peso y las cargas externas, una edificación sólida genera confianza y sobre todo seguridad en sus ocupantes. La solidez no solo responde a requisitos técnicos, sino que también tiene un valor simbólico profundo para los ocupantes. A lo largo de la historia de los a lo largo de la historia, hemos visto desde robustas catedrales, este, hasta modernos rascacielos, como es en la época moderna, vemos que la arquitectura ha transmitido un mensaje de permanencia, poder y resiliencia en este caso, y así podemos ver que la solidez en una obra arquitectónica se refleja tanto en su capacidad estructural como en su principio de impacto emocional y la cultura, sobre todo en la comunidad que lo rodea y que lo usa. Muchas gracias.